pero no agregué el link de la reunión, por eso quiero esperar un poquito, porque acabo de hace un par de minutos, nuevamente le di el link a todo el curso, digamos, por el foro, ¿ya? Así que veamos, esperemos un poquitito, por favor. Habemos 17 conectados y creo que había más gente que se está tratando de conectar. Ya, pero vamos a partir porque ya estamos en la hora. No sé si, déjenme mirar si alguien me mandó algún mensaje. Ya. Ya. Deme un segundo, chiquillos, porque estoy dando respuesta a algún estudiante. Deme un segundito, por favor. Ya. Ya, chicos. Ahora sí, voy a grabar la reunión. Recording in progress. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos, jóvenes. La reunión se está grabando, por lo tanto, como ustedes saben, yo terminando la reunión, la subo al aula, digamos, el material complementario. Erróneamente, como les comentaba, no sabía que se están incorporando estudiantes nuevos y me acabo de dar cuenta por las observaciones que me hicieron que no había indicado el link. Claro, asimilé que todos lo tenían, ¿cierto? Porque nos reunimos la semana pasada con el mismo link, incluso del bloque anterior. Pero bueno, hoy día, ¿cierto? La idea de reunirnos, ¿cierto? Es para revisar algunos temas y no se nos vaya acumulando materia, conceptos, algunos temas relevantes, que es lo que se va a ir revisando, que se va a evaluar después la Solemne 1, y también obviamente las dudas en lo que respecta a lo que estamos viendo hoy. Y quiero compartir pantalla porque voy a compartir luego voy a compartir la pantalla porque partimos un poquito como de imprevisto con los temas, con la semana 1, ¿cierto? Donde se dio un trabajo y de alguna forma no estaba lo suficientemente claro. Algunos lo hicieron y comprendieron un poco la idea y yo estuve mirando algunas respuestas que estaban bastante bien porque el trabajo más que era básicamente algo de investigación relacionado con saber cómo se comportan los costos relacionados a la gestión de centro de distribución. Y por otra parte, como faltó claridad, yo di un trabajo alternativo y al final se enredó un poquito más el tema porque en definitiva era un trabajo. Si habían comprendido el primero, hacer el primero. Pero si se estaban complicando o enredado con ese trabajo, yo di una alternativa de revisar este tema a través de una lectura y un resumen ejecutivo de un tema. Y es lo primero que quería compartir. Yo antes de continuar, porque quiero mostrar unas láminas y explicar un poquito el tema relacionado con los costos relacionados con las redes logísticas, hacer una pequeña mirada al material que estaba como redes de logística o redes de distribución y compartir algunos conceptos relacionados con ello. Pero antes me gustaría que se me hicieran alguna consulta al respecto.
No sé. Buenas tardes. Sí, le escucho, Mauricio. No, no, con el taller 2 lo vamos a revisar, tranquilo. Eso lo vamos a ver, así que para que vamos en orden, de acuerdo a los puntos que yo el que vamos a revisar. Solamente quiero hacer una pequeña explicación, ¿cierto?, del tema relacionado con el taller de la semana 1, ¿ya? Y en definitiva, como aclarar el concepto de lo más global. La idea es que tomemos 5 minutos en esto, en esta revisión del concepto. Yo también creo que le mandé un libro que es bastante bueno, que es Administración de la cadena de suministro, del el autor Sunil Chopra, que lo encuentro un libro excelente en el ámbito de la logística, en el concepto más global. Y quiero compartir un poquito algo de ese concepto, y luego vamos a abordar los temas relacionados con el taller de la semana 2. ¿Ya? Ya. Denme un segundito para tomar el apunte. Ya. Se ve el PDF, ¿cierto? Sí, profe, se ve. Ya. Bueno, en el diseño de la cadena de suministro y puntualmente cuando abordamos lo que tiene que ver con las redes logísticas o las redes de distribución, y principalmente en el concepto del diseño de los centros de distribución y almacenes, la orientación del primer taller, por la lectura, digamos, del manual, era tratar de poder comprender los factores que están relacionados con costo y servicio al momento de evaluar, ¿cierto?, la instalación, por ejemplo, de un centro de distribución o diseñar una red de distribución o red logística. Por lo cual, ¿cierto?, el concepto, básicamente, enfocado en este análisis, es que cuando se piensa en diseñar una red de distribución, la mirada tiene dos miradas. Por una parte, la mirada hacia las necesidades que se requieren satisfacer, que es la mirada hacia el mercado, hacia los clientes, hacia quienes queremos llegar, ¿cierto?, con nuestros productos, con nuestros servicios. Y por otra parte, lo que implica en cuanto a costo de poder diseñar o implementar una red de distribución. En ese sentido, estos dos conceptos o estas dos fuerzas que de alguna manera se contraponen, porque en los diseños de redes logísticas, al querer acercarnos más a los clientes, más al mercado, estar más cerca del cliente para ser capaces de dar una respuesta más oportuna con nuestros servicios y productos, vamos acercando el inventario, vamos teniendo más instalaciones cerca de ellos. Por lo tanto, por una parte aumentamos el nivel de servicio, ¿cierto?, pero también aumentamos el costo. Cuando las empresas buscan estrategias relacionadas con disminuir los costos, puede implicar diseños de una manera distinta. Esto implica, ¿cierto?, que dos empresas o dos redes logísticas pueden enfocarse al mismo mercado, a los mismos clientes, pero su diseño es distinto. Pero una puede tener mejores resultados en cómo se acerca al cliente, la capacidad de satisfacer el servicio al cliente, ¿cierto?, o como se conoce como satisfacción del cliente, y otras quizás tienen un tiempo de respuesta más corto o más largo. Por lo tanto, las dos dimensiones que se analizan, la primera mirada es saber, ¿cierto?, las necesidades que queremos satisfacer en el mercado. Y dentro de esta necesidad de satisfacer este diseño, ¿cierto?, hay factores que están relacionados con ello que tienen que ver con la respuesta hacia el mercado, la respuesta hacia los clientes. Entonces, se mira el tiempo de respuesta que queremos dar a nuestros clientes, la variedad de productos que vamos a ofrecer al mercado, la disponibilidad de productos que vamos a tener, ¿cierto?, para ofrecer al mercado, la experiencia que puede tener el cliente cuando compra nuestros productos, ¿cierto?, el tiempo de llegar al mercado, o sea, del momento en que sale un producto nuevo, cuándo lo tenemos disponible y cuándo lo podemos entregar al mercado. Visibilidad del pedido, eso significa que el cliente
sea capaz, como hoy día, ¿cierto? Hizo una compra y él puede rastrear o conocer, ¿cierto?, cuándo le entrega el pedido, si viene en ruta, cuándo se lo entregan, y tener esa mirada, tanto la visibilidad que tiene el cliente hacia la compra que hizo, y otra, la visibilidad que tengo yo como empresa, ¿cierto?, para poder hacer seguimiento a los pedidos de los clientes en la forma de cumplir esa demanda. Y una parte no menos importante y que es bastante relevante, que es la retornabilidad. Básicamente la retornabilidad es la respuesta a la logística inversa, ¿cierto? Porque en definitiva cuando un producto, un cliente no está conforme o hay algún error, ser capaz de tener una respuesta de poder hacer la logística inversa, de retirar el producto y devolverlo, ¿cierto? Y eso también obviamente tiene un impacto en el nivel de servicio. Entonces, por una parte, tenemos las necesidades que se busca satisfacer de los clientes y por otra parte, tenemos factores de costos asociados a estas necesidades que se buscan satisfacer. ¿Cuáles son estos factores de costos? Los factores de costo, tenemos las instalaciones, tenemos el inventario, tenemos los sistemas de información y me falta uno que estaba el transporte, obviamente, que es muy importante. Entonces, en los diferentes diseños de redes logísticas, que va a depender obviamente del tipo de empresa, el tipo de producto, el tipo de mercado, el impacto en los factores de costo, como el factor de servicio, va a tener una relevancia fundamental a la hora de, ¿cierto?, de poder diseñar. Y los apuntes, ¿cierto?, que aparecen en el manual, hacen una miradita, ¿cierto?, a cómo se comportan cada uno de estos factores, ¿cierto?, que hubiera sido implementado en algún tipo de diseño. Por ejemplo, y vamos a mirar algunos ejemplos rápidamente, ¿cierto? Por ejemplo, un sistema de una red logística o red de distribución que tiene el almacenaje con el fabricante, ¿cierto?, que tiene el producto en sus instalaciones y cuando lo va a entregar lo envía en forma directa al cliente, ¿ya? Por ejemplo, este diseño que está acá, ¿cierto? El cliente, los círculos grandes, tenemos el minorista, que puede ser, por ejemplo, el retail, ¿cierto? Y tenemos el fabricante, ¿cierto? Porque como ustedes saben, muchos productos, no, si bien es cierto, los puede vender el retail o el minorista, ¿cierto? Pero obviamente nunca pasa por ellos. Entonces ellos hacen el nexo, ¿cierto?, de la compra, la gestión comercial, pero el producto pasa directamente a los clientes. Entonces están haciendo una observación. Sí, alguien me escribió un mensaje. Si mandaron el primer trabajo, no hay ningún problema que lo hayan enviado. Hay una cierta, obviamente, comprensión de lo que hayan hecho en el trabajo, así que no se preocupen, ¿ya? Por ejemplo, pero quiero que queden algunos conceptos. Por ejemplo, el cliente, a ver, tenemos el fabricante, tenemos el minorista, que puede ser, por ejemplo, un retail o una tienda X, ¿cierto? Y el cliente. Si se fijan, la línea continua es el envío físico del producto. La línea discontinua es el flujo de información. Entonces, el cliente hace la compra o hace el pedido hacia el minorista, el minorista le transmite el pedido al fabricante del producto y el fabricante lo envía directamente desde el punto donde esté hacia el cliente. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí estamos dimensionando que estamos hablando que básicamente el cliente, el fabricante lo envía directamente, por ejemplo, a la tienda o directamente donde está el cliente físicamente. Por lo tanto, no hay un inventario intermedio almacenado y eso genera mayores costos en algunos elementos. ¿Cómo se comportaría esta red si se implementara para un tipo de producto? Por ejemplo, esta red tiene inventarios de en tema de inventario los costos son bajos. ¿Por qué? Porque el inventario no lo tienen distribuido cerca de los clientes, se envía directamente de la casa central, llamémoslo así, y de ahí se envía a los clientes. Por lo tanto, tienen un mayor control
de esos niveles de existencia en sus propias instalaciones del fabricante. Imagínense, por ejemplo, mandar los productos de la acá de Santiago a un cliente, por ejemplo, que está en Puerto Montt, ¿ya? Entonces, no tenemos bodegas en Puerto Montt, se lo enviamos directo al cliente, a modo de ejemplo. ¿Ah? Y yo, o sea, el fabricante hizo, por ejemplo, la relación comercial con el retail o una tienda, ¿cierto?, comercial de Puerto Montt, por ejemplo. Se puede En decir, términos de profe, que no, transporte, profe, se puede decir no tiene bodegas de tránsito, ¿no es cierto? no tiene bodegas intermedias, bodegas de tránsito, ¿cierto? Muy bien. Y eso también implica que también el costo de transporte se hace más caro. ¿Por qué? Porque generalmente para hacer, dependiendo obviamente del volumen de la carga, por ejemplo, si tengo que mandar un pallet, si lo envío por un medio consolidado, o sea, como aquí TNT, un Chile Express o de estas empresas consolidadas, mandar una carga, por ejemplo, al tamaño de un pallet, es mucho más caro que si yo tuviera una bodega más cercana del cliente, donde puedo consolidar carga, mandar un camión completo que me sale mucho más barato, incluso casi a la mitad, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, puede disminuir los costos de inventario, pero los costos de transporte, ¿cierto?, se hacen más caros. Otro ejemplo también, las instalaciones. Dice que bajo costo, claro, porque no tengo instalaciones intermedias, como bien dijo el compañero, no hay bodegas intermedias, no hay bodegas de tránsito, ¿cierto? No hay centro de distribución cercano al cliente. Y el sistema de información, ¿cierto? De alguna manera tiene que tener una gestión o una implementación significativa para que la información que haya entre el fabricante, el retail, el cliente, ¿cierto?, sea una comunicación fluida, ¿cierto?, donde se pueda tener visibilidad de los pedidos. ¿Se comprende, chiquillos, en términos generales? ¿Hasta ahí, donde estamos conversando? Sí, profe. Ya. Y por otra parte, este diseño tiene un impacto en términos del factor de servicio o los factores de servicio en cuanto al tiempo de respuesta. Mandarlo en forma directa, yo no cuento quizás hay una mayor distancia, por lo tanto me puedo demorar mucho más en llegar al cliente, ¿cierto?, que si tuviera una instalación más cercana del cliente, ¿ya? Por lo tanto, aumenta el tiempo de respuesta, ¿cierto? Va a depender de dónde, pero habla 1 o 2 semanas, ¿cierto?, podría demorar. Variedad de productos. Yo puedo, la empresa, el fabricante o el retail podría mostrar variedad de productos. ¿Por qué? Porque los tiene en su plataforma de internet, la gente compra, pero no le va a llegar en forma inmediata. Le va a llegar 1 semana, 2 semanas o el tiempo que se requiera, ¿cierto?, para que el producto lo tengan disponible, ¿cierto? Pueden mostrar variedad, miles de productos, pero no todo está disponible en el momento. Se puede decir que tengo disponibilidad, pero quizás los plazos de entrega son más altos, más grandes. La experiencia del cliente es buena porque generalmente si alguien compra a domicilio, le llega a su domicilio. Hay clientes que pueden esperar. Si yo compro algo y me dicen se va a demorar 2 semanas, quizás no me complica. 2 semanas, bien, me llega el producto. Pero hay clientes que lo quieren ahora ya. Y si a mí me dice, yo quiero comprar, por ejemplo, un refrigerador, y el cliente y el retail me dice, no, pero le va a llegar en 2 semanas. No, entonces, ¿qué hago yo? Voy a otro lugar o otra alternativa, aunque tenga que pagar un poquito más, para traérmelo hoy día, mañana, ¿cierto? Que me llegue en forma inmediata prácticamente. El tiempo de llegar al mercado. Sabemos que puede salir un celular nuevo, por ejemplo, un iPhone nuevo, el último iPhone, o una lavadora nueva, o un producto nuevo, innovador. No siempre todas las tiendas lo tienen disponible, ¿cierto? Salió el producto al mercado, salió la propaganda de la tele, nuevo diseño, bueno, pero ¿cuándo va a estar disponible? Esta tienda lo tiene disponible, por lo tanto tiene capacidad de respuesta, ¿cierto?, para llegar al mercado. Eso es lo que se refiere a los factores de servicio. Visibilidad del pedido, también un elemento importante, ¿cierto?, de saber qué pasa con nuestros pedidos. La retornabilidad muchas veces encarecen este sistema. Yo trabajé en una empresa muchos años atrás, sí, en el área logística,
Y SIC, dentro de su red, ¿cierto? Bueno, vende camas, colchones, todo este tema de... y recuerdo que a los clientes, muchos clientes que se les enviaban los productos a domicilio directamente por la tienda, ¿cierto? Estaban en lugares muy lejanos. Entonces le vendía la cama, de alguna forma le llegaba, ya sea a través del retail, por ejemplo, Falabella, que llegan a todos lados, otra tienda, le llegaba al cliente. Pero cuando había algún problema, que la cama venía con algún detalle, que faltaban parte de pieza, que el cliente lo devolvió porque no le gustó, venía con algún problema, la logística inversa para traerse de nuevo ese producto era altísima, incluso más caro que el valor del producto. Había que hacer el retiro igual, pero evidentemente generaba una pérdida tremenda, digamos, en relación al valor del producto. Porque no había mucha accesibilidad y la logística de retorno es mucho más compleja. Existen múltiples diseños de redes y yo solamente estoy compartiendo uno, ¿cierto? Tenemos otros diseños. ¿Quién me ayuda acá con el diseño? ¿Cómo se puede interpretar? Jorge Gómez, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Aló, profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge, aprovechando que le estoy viendo su foto ahí, dije, voy a preguntarle a Jorge. Jorge, ¿cómo? Mire este diseño que está en la imagen. ¿Cómo usted lo puede interpretar? Lo que entendí yo, por lo menos cuando vi el diseño la semana pasada, es que de las fábricas pasa un punto intermedio, que en este caso es del transportista, y ahí se juntan todos los artículos que componen un mismo pedido en particular. Ya, pero fíjate, hay una diferencia, y aquí yo quiero hacer una diferencia. Muy bien, Jorge. Bueno, partamos del principio. El cliente, fíjense, el flujo, la línea discontinua es el flujo de información, la línea continua es el flujo del producto. Entonces el cliente, ¿a quién le hace el pedido? Al minorista. Al minorista, que podía ser un retail, ¿cierto? Sí. Ya. Y el minorista consolida información y manda a las distintas fábricas que están comprando productos. Una vende cama, otro vende televisores, otro vende refrigeradores, otro vende ropa. Miles de fabricantes, ¿cierto? O representantes. De hecho, la plataforma Linio y Falabella actualmente ocupan un modelo similar a este de distribución. Así es, muy bien. Entonces, piden la información. Las fabricantes preparan productos, pero ¿por dónde lo envían? ¿Lo envían por el centro de distribución o lo digan por una consolidación del transportista, por ejemplo? Aquí dice consolidación del transportista. ¿Cuál es la diferencia de un centro de distribución, por ejemplo, de un retail? Acá, profesor, una figura, por ejemplo, Ecomsur trabaja bajo este formato y trabaja la distribución a través de varios especialistas logísticos. Trabaja a través de FedEx y Starken, por ejemplo. Ecomsur vende, Samsung despacha a través de Starken directo al cliente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Muy bien. Que lo que hace, que en este caso el operador externo, el operador logístico, muy bien, recopila en algún almacén, ¿cierto? O retira directamente de la fábrica, arman una carga completa, ¿cierto? Porque un camión completo, una rampa completa cargada, les ayuda a redistribuir el costo del transporte, ¿cierto? Por lo tanto, el costo en el transporte en la unidad sale mucho más bajo. ¿Ya? Y eso lo juntan en un centro de consolidación de tránsito. En el fondo estoy hablando de que ese centro de consolidación, que es una bodega de tránsito, no almacena productos de todos los tipos, sino que llegan ahí solamente los productos que ya vienen vendidos, ¿cierto? Entonces llega el camión grande, descargan ahí y después con vehículos menores reparten a los clientes, ¿cierto? Cierto. Así es, ese es el objetivo. Pero ahora fíjense, vamos a ver otro más. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Los clientes hacen el pedido a los distribuidores o minoristas, ¿cierto? La línea segmentada, el flujo de información, ¿cierto? Hacen el pedido, pero la diferencia, ¿cierto? Es que aquí hay una acumulación de inventario. ¿Por qué? Porque las fábricas van manteniendo stock en las instalaciones de los minoristas o distribuidores. Aquí no se transmite cada pedido a cada fábrica, sino que
aquí, en este caso, administran productos con ciertos niveles de inventario, con variedad, y no actúan en respuesta a un pedido puntual de un cliente. Por lo tanto, aquí se maneja inventario. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí acumulan inventario. O sea, tienen un centro de distribución más cercano a los clientes. Profesora, acá entra la muestra de lo que es específicamente retail, un Falabella, un Justamente. París, o un mismo supermercado. Justamente, es un retail, un centro de distribución, no sé, por ejemplo, Falabella que tenga ya en la zona sur, 10ª región, Puerto Montt, por ejemplo, en esa zona, para satisfacer. Entonces ellos acumulan inventario. Yo trabajo en PepsiCo, nosotros tenemos la fábrica en Cerrillo y el centro de distribución lo manejamos aquí en Losa. Nosotros tenemos todas las salidas sucursales, a todos los minoristas, a todos esos canales. Entonces se puede decir que es como el flujo que nosotros tenemos de los canales de distribución. Claro, muy bien. ¿Y cuál es lo que se busca? Bueno, se busca mover cargas porque en definitiva el transporte puede ser caro. Cuando se busca gestionar adecuadamente el transporte, lo que uno busca es mover volúmenes grandes de carga, camiones completos, consolidan armas, mantienen volumen, va a depender obviamente de cada mercado, cada producto es distinto. Y acumulan y distribuyen, pero en gran diferencia de lo que es un centro de tránsito con un centro de distribución, es que uno, ¿cierto?, almacena inventario para entregar a los clientes, como es este caso. Y en otros solo sirven de medios de transporte como para hacer cross-docking, por ejemplo. O sea, solamente pasa el producto, llega el producto y ya se redestina al destino, al cliente final. Ahora bien, algo más cercano a lo que estamos hoy día, y que hoy día, con cierto contra este tema de la pandemia y todo, ¿quién me ayuda? Mauricio Quiero, explíqueme usted qué es lo que visualiza en esta imagen. Por aquí está el concepto, lo que dice retiro en tienda. ¿Me escucha, Mauricio? Profesor, entiendo que esto sería básicamente el tema delivery, considerando que la mayoría de las tiendas están cerradas físicamente. Claro, pero supongamos, muy bien, Jorge, pero ¿existe el retiro en tienda hoy día todavía? Actualmente sí, en algunas comunas. Sí, ya, pero supongamos que estuviera en pandemia, pero como yo me refería a que ha florecido porque hoy día, ¿cierto?, ha crecido bastante el comercio electrónico, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice acá? Aquí dice, los clientes, esta línea segmentada, hacen los pedidos al retail. Falabella, Almacenes París o Amazon, como le llamemos, ¿cierto? El minorista, que es el retail, consolida información y envía a las fábricas. Ya. ¿Qué es lo que hacen, cierto? Estas fábricas, ¿cierto?, de las distintas marcas de productos, juntan información y envían al centro de distribución. Algunos son pedidos puntuales que vienen en formato cross-docking y otros son productos que almacenan, que va a depender del tipo de producto, ¿cierto? Y las políticas que maneja de la empresa, qué manejo en inventario y qué hago con cross-docking. ¿Qué es el cross-docking? Que la fábrica manda un producto y ya viene con nombre y apellido, por decirlo. Pero lo único que hace, lo bajan del camión, que viene un camión grande con alto volumen de carga, y después lo bajan aquí, lo dejan a la espera, hasta que lo toma un vehículo menor y lo entrega, ¿cierto? A diferencia de un centro de distribución que maneja inventario, que acumula stock o niveles de inventario por cada tipo de producto, van manejando los niveles de inventario y los siempre tienen disponible para cuando el cliente lo pide. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos centros de distribución? Cuando son pedidos con retiro en tienda, van enviando a los sitios de surtido. Llamémosle un sitio de surtido, ¿cierto? El local, yo compré algo y lo quiero retirar, ¿dónde? Lo voy a retirar en el mall Plaza Sur de San Bernardo. O lo voy a retirar en el mall de Plaza Oeste. O en el mall Plaza Norte, donde hay sitios de surtido para la tienda donde lo haya comprado. Entonces ahí el cliente va, después que le llegó
miró el producto disponible, va a la tienda o al sitio de surtido y lo retira. ¿Ya? Flujo del cliente físicamente va al sitio de surtido, flujo del producto desde los fabricantes hacia los centros de distribución y hacia los sitios de surtido, y flujo de información hacia los clientes. Acá, esto no está en el apunte, salen distintos formatos, esto no está en el apunte, pero sí está en el libro que yo les di el link, los distintos niveles de los factores de servicio, ya sea tiempo de respuesta, variedad del producto, disponibilidad del producto, experiencia del cliente, y los factores de costo, que son, habíamos dicho, inventario, transporte, instalación e información, tienen un efecto en el diseño del tipo de red, cómo se comportan. Por ejemplo, aquí hay una nota que se pone, ¿cierto?, un factor de desempeño que dice que va de 1 a 6, donde el 1 corresponde a que tiene un mejor desempeño y un 6 que tiene un desempeño súper bajo. Entonces, por acá tenemos los distintos diseños, que son los que están en los apuntes, que están en el libro, y acá tenemos los distintos factores de servicio y costo. Entonces, de acuerdo a esta evaluación, se tiene una nota de 1 a 6. Por ejemplo, tiempo de respuesta acá, un 1, significa que un muy buen tiempo de respuesta. Por acá uno malo, fíjense, acá hay un 5, un 6 en algunos de los factores. Por lo tanto, chicos, el gran objetivo, con esto que estoy explicando, yo sé que hay mucho más que profundizar en estos temas, y eso, en este caso, digamos, como lo estamos viendo, es que los invito, ¿cierto?, si el tema les interesa, ese libro es muy, muy bueno, sobre todo ese capítulo, y en general todos los capítulos son muy buenos. En cuanto a los diseños, cada diseño, dependiendo de los objetivos que tenga la empresa, dependiendo de los objetivos que busque la red, y dependiendo, ¿cierto?, hacia dónde la empresa quiere llegar, es que debe implementar diseños, y también obviamente depende de los recursos que se cuentan. Por lo tanto, podemos tener dos empresas que tienen un mismo mercado, pero pueden tener un diseño de distribución o una red de distribución distinta, funcionar distinta. ¿Cuál es mejor o peor? Va a depender de la naturaleza de los productos, del servicio y lo que quieran ofrecer al mercado. ¿Ya? Preguntas. Profesor, yo tengo una pregunta, pero que tal vez va un poquito más adelante. Usted me dirá. Dígame. Me leí el libro buenísimo. También leí el que usted dejó adjunto para la clase. ¿Sí? Y la verdad que me costó un mundo intentar hacer el gráfico. Yo se lo comenté ahí en el documento que subí. Y tiene que ver con los controladores logísticos y los interarios que había. ¿Espero más adelante o se lo hago ahora? ¿Ese es del trabajo de la semana 1? Sí. Pero te refieres a las gráficas. Sí. Sí, es que fíjense que ahí, bueno, quedan 2 minutos, pero como que me da tiempo para darle la respuesta. En definitiva, de alguna manera yo comprendí que habían cosas que no estaban bastante claras, pero en el fondo lo que había que hacer solamente enfocarse, y no importa lo que hayan hecho, yo voy a entender que lo que investigaron y en base a eso lo voy a evaluar, no si efectivamente aceptaron a lo que apuntaba la tarea, a lo que investigaron. Y de alguna forma, de alguna forma era investigar, es saber que los factores relacionados con costos, que son inventario, transporte, instalaciones e información, qué porción o qué porcentaje o qué proporción de los costos logísticos tienen, básicamente eso. Y hay mucha información en el mercado que es muy distinta. Yo sé que algunos lo hicieron, buscaron, pero básicamente había que investigar un poco de eso. Yo lo que voy a evaluar en ese trabajo, si hicieron en el primer trabajo, obviamente, lo que ustedes investigaron, lo que resolvieron y si está bien hecho. Y si tomaron la segunda opción, que yo les pedí hacer un resumen ejecutivo de estos puntos, también está bien. Si en definitiva, para este primer trabajo, yo sé que no había claridad, por lo tanto hay un margen de tolerancia. No sé si me explico. Sí,
Clarísimo, yo más que nada me confundí en términos de asignación porque hablaba ahí de que la cadena de suministro, ¿verdad?, aportaba un 30% de los costos, ¿verdad?, en el resultado en el EBITDA de la compañía. Claro, Pero decía ya, la cadena aporta un 35% de la venta, y después decía que inventario aportaba un 5%, que transporte aportaba claro. un 3%. Entonces Una yo dije, distribución de cuánto representa cada factor de costo en la logística. claro, pero como estaban apuntados a al mismo estado de resultado, a la venta, entonces yo dije, bueno, hago una regla de tres, Sí, ¿cierto? Pero no la pude hacer porque ambos, tanto inventario como transporte y los otros indicadores que habían, estaban apuntados a la venta. sí. Mira, Ahí se va a cortar ahora. Salgamos y entramos al tiro, chicos. bueno, ya, Sí. no, ¿Cuál es tu nombre? Bruno Sintolesi. Hola, ¿cómo estás? Muy Que bien. como sale Galaxy, no sale tu nombre, parece que ya te estaba preguntando. Ah, si estaba intentando entrar por el computador, no pude, así que entré por el celular. Ya. Eh, Bueno, muy bien lo que tú hiciste. En realidad, yo entiendo, ya lo hace una punta, de alguna manera estaba ahí, pero faltaban algunos elementos en la explicación o en las instrucciones del apunte, ¿cierto? Como para poder ser más asertivo, poder haber encontrado el punto que todos habrían entendido lo mismo. Pero bien, muy bien por lo que tú hiciste, ¿ya? Bien, muchas Ya. gracias. Chiquillos, voy a grabar nuevamente. Recording in progress. Y disculpe que vaya atrás, porque la idea, como le digo, dejo abierto para que ustedes indaguen más como un estudio más personal, ¿cierto? En este tema, como les decía, les recomiendo ese libro que lo encuentro excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo relacionado con el taller de la semana 2. Vamos, esperen un segundito. Ya. Antes de revisar algunos puntos relevantes, que uno de ellos es una herramienta que sale cierto factor de localización, voy a leer, y no se me ocurrió bajar el archivo, pero sobre la tarea. Entonces yo voy a leer las instrucciones, y es más, lo voy a descargar. Si me esperan un segundito, voy a descargar y vamos a aclarar todas las dudas, y luego, si el tiempo no amerita, revisamos algunos de los temas, ¿ya? Esperen un segundito. Ahí está bien, lo damos un segundito, ¿no? Ya, ahora lo voy a compartir. Ay, espérenme. Ya. Ay, no, me equivoqué, perdón, disculpen chicos, me equivoqué. Me equivoqué de archivo, disculpen. Taller 1, semana 1, taller 2.
Ya. Se ve el Word del taller, ¿cierto? Sí, profe. Ya. En el enunciado, ¿cierto? Habla de esta tarea que se llama taller grupal, localización de un centro de distribución, que corresponde al taller de la semana 2. Estamos trabajando aún en la unidad 1. ¿Qué se considera, cierto, como objetivo de ese trabajo? Determinar la localización de un centro de distribución considerando criterios propios del método de factor de localización, que lo vamos a ver enseguida. ¿Ah? Contenidos. Bueno, esta es la materia que se utiliza, ¿cierto? Los conceptos de factor que influyen en el diseño de un centro de distribución, diseño de una red de distribución, características, bueno, todos los elementos, concepto y materia. Antes de ir a las instrucciones precisas, dice que los alcances, ¿cierto? Es evaluar de acuerdo a las comunas entregadas, que se va a utilizar el método de factores ponderados, que hay que definir la ponderación, ¿cierto? Que se va a analizar o que se va a asignar, ¿cierto? Y explicar las razones por qué se asignaron ciertas ponderaciones. Entonces, ¿en qué consiste el taller? Primero que nada, saber que este trabajo es grupal, por lo tanto, la participación debe ser en grupo. Me cuesta que alguien, yo sé que a muchos les complica el hecho de tener que juntarse en un grupo, que estamos en el foro, que uno no contestan. Aquí hay un trabajo de responsabilidad de todos, chicos, de cada grupo, de cada persona. Hagan todo el esfuerzo. Ahora, si definitivamente están en un grupo y no logran conectarse y nadie se comunica, trabajen solo, pero lo importante es que haya una evidencia que efectivamente tuvo la intención de trabajar en grupo, pero nadie tiene dar de respuesta por las distintas razones, chiquillos. Araceli, usted me está levantando la mano. Sí, profesor, yo quería entender, bueno, yo le mandé un Sí. mensaje. Nosotros somos 5 en el grupo. De los 5 me logré contactar con un compañero. Los otros 3 compañeros ya la verdad es que me he contactado por el foro, mandé un meeting y no resulta. Entonces la pregunta es, nosotros ya comenzamos a trabajar, pero quería preguntar, ¿de las 4 comunas tenemos que hacer las 4 o podemos hacer solo 2? No, son las 4 comunas. Las 4, o sea, la totalidad. Sí. Lo que pasa, ahora, el grado que usted profundice en el tema, ¿por qué? Porque en definitiva, el objetivo de evaluar, más allá de todo lo que se pide para poder tomar los criterios adecuados, es que cuál de las 4 comunas es la más adecuada para decidir instalar una bodega, por ejemplo. Entonces, si evalúa 2, es como que no evalúa las otras y ahí puede, Sí, hay una... en la mitad. Entonces, Okay. prefiero, claro, que profundice menos cuando, por ejemplo, quizás no, el tiempo, siempre tenemos corto tiempo, porque ustedes tienen siempre una semana nomás para hacer estos trabajos, probablemente cuesta la información de encontrar, no sé, plano regulador y tanto detalle, pero busquen algo de información precisa de cada uno para poder evaluar. Profesor, y lo otro, estas personas que ya uno no contactó, porque en el trabajo nos vamos a colocar el nombre de nosotros dos, ahí la evaluación. No, ustedes. Para Por lo tanto, si ya no van a seguir utilizando el foro, contáctense ustedes mismos y después me lo envían en forma directa. ¿Se entiende? Sí, sí, muchas gracias. Ya, eso. Ya. Me levantó un compañero la mano. Hola, profesor, buenas tardes. Hola, Jorge. Sí, lo mismo que Jorge, decía hola. Araceli, el tema de las comunas. Yo personalmente, yo estaba viendo recién el plano regulador de la comuna de Pudahuel, si no me equivoco. Nunca en mi vida he visto un plano regulador. Me muestra que el plano regulador está dividido en 3 zonas distintas. No sé cómo aplicarlo realmente. Miren, yo la verdad que como que a ver, el trabajo está como muy exigente para el poco plazo. Está bastante exigente, lo encuentro bastante bueno.
Pero, por último, lo que necesito que hagan, si es que no encuentran algún plano regulador, en cada una de esas comunas existen sitios industriales, donde están ubicados más o menos. ¿Se entiende, no? Profe, yo ¿Sí? para complementarle a Jorge, yo descargué los 4 planos reguladores de las 4 comunas. ¿Ya? Sin embargo, hay poca descripción de él, pero cuando uno lee las figuras que están abajo, muestran las zonas industriales, las zonas urbanas, donde uno podría eventualmente colocar un centro de distribución o algún taller. Entonces, cuesta un poco entenderlo, pero el plano muestra a través de rayitas y dibujos dónde podrían estar ubicados. Oye, qué bueno, porque en definitiva yo te agradezco y agradezco tu buena voluntad. Yo no sé de dónde sacaste esta información, si tú la puedes compartir, porque en definitiva es una ayuda. Yo no quería ser tan exigente, estaba como mala la señal, pero yo sé que era como muy exigente pedir el plano regulador, pero en definitiva lo que se busca, chiquillo, es que Me caí y un poco investigar eso. Por ahí va el tema. Jorge, no sé si me capta la idea. Si se meten a las municipalidades tienen una sección del plano regulador. Y ahí está el mapa y la ¿Me comuna de escuchan, Los cierto? Prados, sí se escucha. Y se Y escucha, profesor. el profesor le decía que las comunas, cada municipalidad, tienen los planos reguladores y en particular la comuna de Los Prados tiene información más extensa de lo que significa el plano regulador. Agradecido por la información. Igual puedo pegar los links en el foro. Sería muy agradecido. Vale. Sí, por favor. Recording stopped. El profe se cayó. Eso es entonces porque yo no le escuchaba nada. Tiene mala conexión. Hagamos la tarea entre todos. Chicos, Ya, una consulta, Francisco por acá. Recording in progress. O como Disculpen, mención, chiquillos. perdón, profe, pero como mención, yo sé que algunos ya venimos del semestre pasado y como hay gente nueva, tenemos un grupo de WhatsApp, Chiquillos, ¿me algo escuchan, más. cierto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me escuchan, chicos? Oye, entonces, bueno, si el compañero nos puede compartir información sobre los planos reguladores, pues se lo agradeceríamos, porque aquí más allá el fin es que todos entendamos un poquito, y de hecho yo también voy a aprender un poquito, pero el fin del trabajo, en cada una de esas comunas sabemos que existen sectores que son, que están definidos como áreas industriales, donde instalar, arrendar un sitio para poner una instalación productiva. Eso es lo que más a mí por lo personal me importa. ¿Alguien levantó la mano? Mauricio. Ah, perfecto. Buen dato. Acabo, ¿Dónde me dijo, perdón, en la página? ¿En el MOB? yo Ya. acabo de pegar 2 links de los PDF directos en el foro, foro general. Ah, perfecto, en el foro de consultas generales. Sí. Perfecto, súper bien. Bueno, ahí tenemos información ahí que nos apoyaron. Súper bien, chiquillos. Porque nos sirve a todos aprender un poquito, ¿cierto? De saber que existe un plan de regulador y que nos pueda servir, ¿cierto? Para poder saber si acá puedo o no arrendar o hacer una instalación, por ejemplo, de una bodega, que es lo que estamos viendo, o un centro de distribución. Sí. Si se fijan Bien, abajo, por ese lado. en las partes inferiores aparecen unos dibujos. Yo creo que hasta ahí no hay duda. Alguien más parece que había levantado la mano. No sé si mi señal es la mala o la de ustedes. Parece que todos estamos con problemas. Sí, está pésima la señal. Sí.
Sí. ¿Pero a mí me escuchan bien o me escuchan distorsionado? Pero se Ahora escucha bien. perfecto. Ya. No van a creer que me estoy tomando un copete, chiquillos, por favor. Ya. Bueno, a ver si se mejora un poquito la señal. Entonces, en cuanto a planos reguladores, ahí hay un poquito de información que nos proporcionaron los compañeros. ¿En qué parte de esta comuna más o menos, cierto, podemos hacer alguna instalación? Segundo, acceso vial. Ahora bien, es cosa un poco, si uno tiene la ubicación de algún lugar, saber si hay carretera, saber si hay acceso expedito. Iván, ¿se podrá silenciar porque está haciendo interferencia? Yo creo que el profe va a tener que apagar la cámara porque tiene Chicos, problemas. Aló. Profe, si quiere apague su cámara, así baja el consumo en la transmisión. Bueno, aparece el profe. Alguien más del grupo 7 que no hemos podido ubicar. Yo sé que la Bárbara es del grupo 7. Pero para saber si lo hacemos en grupo o si cada uno lo va a hacer Recording por su lado. stopped. Recording in progress. Yo no, soy del 5 por si acaso. Gracias. Estoy sin cámara por si acaso, me conecté al celular y parece que ahora se escucha mejor, ¿cierto? Sí, profe, Cierto. está bien. Ya, entonces vi que escuché a un compañero y también vi por ahí un mensaje. Yo sé que ustedes como curso tienen un grupo WhatsApp, si pueden compartir el número del grupo para los compañeros nuevos, porque yo sé que hay compañeros nuevos que se incorporaron ahora al módulo, digamos, no vienen del bloque anterior. Es factible, ¿cierto? Que manden sus números por el foro para ingresarlos. Manden los números por el foro, chicos, como dice la compañera, y ahí los van a ingresar. O Ok. al chat. Porque acaba de dejar el número. ¿Ese es el número del administrador? Sí, profe. Ya. Ahí, chicos, los compañeros nuevos. Ahí el compañero dejó el número para que se puedan contactar. Lo tienen, ¿cierto? Ya. Ya, chiquillos, en cuanto al tema, al punto 1 de lo que se exige, el plano regulador ya está conversado, acceso vial, básicamente a través de información que uno pueda encontrar en internet o en los mapas, ¿cierto? Google Maps, saber si hay en los lugares donde está más o menos, donde se define aproximadamente, donde podría eventualmente en cada de las comunas saber si los accesos y la conectividad es buena, ¿cierto?, para poner una instalación. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profe. Ya. ¿Dudas con respecto al tema, al punto 2, acceso vial? Por acá no. Ya. Bueno, en cuanto a valor de terreno, creo que este dato es bastante complejo. Si es posible, uno tener una idea más o menos cuánto cuesta un arriendo metro cuadrado, no sé, por las bodegas,
tratar de investigar algo, ya, tener, por lo menos si hay alguna información, tener como alguna referencia solamente, ¿ya? Yo sé que no es fácil conseguirse esa información. Si no conseguimos información, podemos bajarle la ponderación al Le valor de pueden la bajar la sencillo. ponderación y por último, le pueden dar menos ponderación y, bueno, si consiguen algunos valores sería ideal. Si no, no nos compliquemos, porque es muy difícil determinar un valor de los terrenos o valor del arriendo, porque lo encuentro, es un trabajo como para investigar mucho más, ¿cierto? Le bajan la ponderación y le pueden dar un valor referencial nomás, como para poner un dato. No sé si me explico. Claramente. ¿Ya? Entonces, no es que no lo quería decir textualmente, pero por último, inventen un número, ¿cierto? Como darle un valor para tener una idea cuánto vale los metros cuadrados o el arriendo de un espacio. Simplemente eso. Aquí el gran objetivo es saber los métodos de evaluación. ¿Ya? Chiquillos, y el último punto, mano de obra. Básicamente, sabemos que en estas comunas, Pudahuel, Cerrillos, Quilicura, Lampa, claramente ahí no hay mucho problema de disponibilidad de mano de obra. Por lo tanto, si hay buenos accesos en términos de flujo de vehículos, si hay buenos accesos, que llegue locomoción para allá, Transantiago, por decirlo de alguna manera, no es problema. Es distinto cuando uno evalúa, por ejemplo, voy a hacer una instalación en Tiltil, en un sitio, lugar donde no llega nadie, claro que es complejo, porque ahí habría que poner vehículos de acercamiento. Por ejemplo, nosotros donde trabajamos, donde trabajo, una de las plantas que estaba en Maipú se la llevaron ¿cómo se llama? El sector de noviciado. ¿Me están escuchando, cierto? Sí. Ya, se la llevaron al sector de noviciado, ¿cómo se llama? Cerca de Los Chever. Sí. Y en una calle que se llama Chorrillo 3, pero queda súper al interior, o sea, la Esa es gente la debe calle que llegar, colinda con Quilicura. claro, y queda por un lado está Los Chever y por otro lado Camino Noviciado. Y la empresa está entre medio, en un camino que se llama Chorrillo, los camiones caen apretaditos y entran y salen camiones, pero por lo menos está autorizado. Eh, pero no hay acceso para personas, no hay locomoción, por lo tanto, la gente para llegar allá, llegan hasta los Echever y tienen que hacer dedo o vehículos mismos de la empresa los tienen que acercar. Ahí no fue muy bien decidida el tema, digamos. Pero Profe, son temas importantes. le tengo una consulta que no me quedó Dígame. claro de usted. ¿Usted quiere que investiguemos las 4 comunas y hacer una bodega en este sentido en las 4 comunas o elegir No, una en especial? no. Hay que elegir Entiendo que hay que una, hacer un pero cuadro, para hay eso que optar por las 4, hacer un cuadro comparativo hay que hacer y un ver cuadro cuál es la que nos beneficia. comparativo utilizando el sistema de factores ponderados, que es lo que vamos a ver ahora. Ok, no hay problema. En definitiva, y ahora les voy a explicar porque si analizamos ese método van a entender el por qué. Y en el fondo lo que se hace en ese cuadro es tener la información. Esta comuna Pudahuel sí, tenemos para poner una bodega, cómo está la conectividad, cómo están los accesos, recursos humanos, todo ello. Y ahí después uno le pone una nota, es un factor como una nota. Y en fondo, lo que hacemos es sacar una ponderación, una nota ponderada y saber cuál de las 4 opciones cumple con los mejores criterios para tomar la decisión. ¿Se entiende? Perfecto por acá. Ya. Profesor, esto lo está grabando, ¿cierto?
Sí, lo estoy grabando. Ah, no, esta parte no. No alcancé, se había caído. Ya. Pero lo otro lo grabé, ¿eh? Bueno, Recording in progress. vamos a recapitular para que quede en la grabación. Primero, el plan regulador. Los compañeros compartieron información, ¿cierto? En el foro, si no me equivoco. La idea es darle un vistazo, más o menos, dónde están los sitios industriales. Donde en estas 4 comunas hay lugares donde se puede instalar un almacén, una bodega, arrendar o eso, ¿cierto? Así que se puede sacar un poquito de información al respecto. En cuanto a los accesos vial, saber si en los sectores industriales que nosotros pretenderíamos en cada una de esas 4 comunas poner una bodega, tiene accesos, conectividad para camiones, y si hay facilidad para entrar y salir de camiones para lo que es el ingreso y salida de carga, ¿ya? Después, valor de los terrenos. Ese punto es re difícil. Así que yo no me complicaría, le vamos a dar un bajo porcentaje, pero pongan un valor referencial por último, ¿ya? O inventen un número. Disculpe que lo diga, pero yo sé que no es fácil conseguirse valores de arriendo. ¿Ah? Menos con el poco tiempo que se le estamos dando para el trabajo. Y por último, el cuarto punto, que es mano de obra. En ninguna de estas 4 comunas debiera haber problemas de mano de obra, pero probablemente en alguna de ellas es más complicado llegar. Por ejemplo, es más complicado llegar para Lampa, para Quilicura hay más mano de obra, pero quizás llegar a los lugares donde van a estar las instalaciones cuesta un poco. Cerrillo es mucho más fácil, Pudahuel también es mucho más fácil, creo yo. Entonces, lo que se va a hacer, el objetivo del trabajo, es que ustedes se informen de los puntos que indicamos de cada una de las 4 comunas, y después ahora vamos a hacer un cuadro comparativo, que vamos a revisar el ejemplo del manual, donde ustedes van a poner una nota a cada una de estas alternativas de comunas, y de acuerdo a un criterio, una conversación que tengan como grupo, le dan una nota y toman la decisión dónde es la mejor ubicación. Entonces, en definitiva, lo que vale acá, y lo más relevante, sería que ustedes argumenten los criterios que ocuparon, ¿cierto? Y por qué pusieron la calificación. Básicamente eso. ¿Les parece, chicos? Me parece. Esperemos nos podamos juntar en los grupos nomás para... Sí, profe. Sí, ahora bien, aquí es simple. Ya yo creo que mañana es el plazo para que ustedes como grupo se conecten. Si de los grupos que están conformados hay gente que no se comunicó o no va a entrar, comiencen a trabajar y lo envíen quienes trabajaron. ¿Se entiende, no? Bueno. Y por último, chiquillos, ¿Lo perdimos de nuevo? pero que no sea un impedimento. Gracias. Profe, no se escuchó. Pero si el No foro no... Ya. Creo que me están llamando y se me da la señal. Así no se escuchó lo último, profe, lo último. Al tiro. Que lo hagamos solo, si no se agrega nadie. Sí, que me estaban llamando y por eso se da la señal. Si alguien, ¿cierto?, no se conecta al foro o no se conecta como grupo, queda fuera nomás y trabajará solo, porque ya yo creo que estamos en el plazo, ¿cierto?
Igual si es necesario damos un poquito más de plazo y está mi correo. Pero lo importante es hacer el trabajo, chiquillos. Y si alguien, como dijo Mauricio, quedó solo y no tiene grupo, porque los demás no se comunicaron, únanse al otro y me lo envían como grupo. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Y si a alguien le complicó, disculpen, trabajar solo, porque el trabajo no le permite, porque trabaja de noche, porque está fuera de Santiago y se conecta a clase y hace su tarea bien, pero no puede comunicarse con los demás, hágalo solo. Yo no me voy a complicar y los voy a evaluar igual, chiquillos, ¿ya? Muchas gracias. ¿Ya? Ya, no sé si alguien más me iba a consultar algo. Sobre No, este yo tema me refiero antes que pasemos. Parece no. que quedan pocos minutos, sí, quedan 5. Chiquillos, yo tengo tiempo todavía, así que lo que me interesa ahora es que salgamos y vamos a explicar del manual cómo se calcula el método factor ponderado, ¿ya? ¿Nos salimos de nuevo? Sí, para que parta de una reunión, para que borre el tiempo y parta con un tiempo nuevo. Pero juntémonos, miren, son las 21:17 a las 21:22. Démonos 5 minutitos ya para ir a tomar agüita, alguna otra cosa. Ok. Ok. Listo, ya, chao. ¿Ya? Todavía están conectando, así que esperen un segundito más, chicos. Recording in progress. Voy a compartir la pantalla con el manual. Quiero que nos demoremos un poquito más. Vamos a hacer una revisión de este capítulo, ¿cierto? Que es localización, que tiene que ver mucho con el trabajo de ustedes y probablemente acá, en la medida que vamos analizando, vamos a ir aclarando dudas con respecto a lo que hay que hacer en el trabajo en términos de, más allá de la investigación, en identificar aquellos elementos que debemos evaluar en este análisis de factor ponderado para poder tomar la mejor decisión, dónde ubicar un centro de distribución, una bodega o una instalación. Entonces, voy a ir leyendo. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Sí, profesor, lo escuchamos bien. Perfecto. Ya, localización del centro de distribución. Existen varios métodos para elegir la manera correcta dónde localizar un centro de distribución. Es importante señalar que esta decisión es completamente estratégica. ¿Por qué? Puesto que se realiza una fuerte inversión, que se realiza sobre todo cuando se construye a largo plazo. Y por lo tanto, un error en tomar esa decisión puede implicar un riesgo tremendo porque hay una inversión importante, ¿cierto? Y eso puede traer consecuencias tanto en lo operativo como error del hecho de haber invertido en un lugar que nos genera los beneficios que se esperan. En general, se invierten muchos millones cuando se quiere construir y la inversión se evalúa y se paga en un horizonte importante de tiempo, años, por ejemplo, 20 años. Dentro de los factores, dentro de todos los factores que se deben tener en cuenta para tomar la decisión, destaca lo siguiente. Distancia que hay, por ejemplo, entre el centro de distribución, los clientes y los puntos de venta. Por supuesto, ¿cierto? Tener facilidad para llegar a los clientes, facilidad para llegar a los puntos de venta, ¿cierto? Es un elemento importante en cuanto a definir dónde ubicar la instalación, que obviamente va a depender del tipo de negocio, el tipo de producto, el tipo de mercado, ¿ya? Por lo tanto, aquí implican, ¿cierto?, conocer los valores de los terrenos, ¿cierto?, conocer
los planos reguladores, como dice acá, las rutas que hay, los accesos, el costo de transporte. Estos son los elementos que principalmente en términos de costos se evalúan, pero no hay que perder de vista la cercanía que tenemos para llegar a los mercados o la facilidad, porque puede quedar a una distancia corta, pero muy compleja en términos del tráfico, muy malos caminos, ¿cierto? Malos accesos, problemas de congestión, todos esos elementos hay que evaluar. Entonces, por una parte tenemos la distancia entre el centro de distribución y los clientes, pero también no hay que dejar de lado la distancia que hay entre un centro de distribución y los proveedores. Por lo tanto, hay que buscar aquella distancia, equidistancia, ¿cierto?, que permita también tener acceso a los proveedores. Cuando me refiero a proveedores, pueden ser proveedores locales del mercado nacional, pero también podrían ser proveedores extranjeros. Por lo tanto, quizás mucha mercadería, muchos productos llegan de importación, o sea, cercanía con los puertos, cercanía para devolver los contenedores, ¿cierto? Es importante conocer esas ubicaciones, esos criterios y estas consideraciones, mejor dicho. Bueno, y el volumen de flujo que hay entre ellos. Por ejemplo, ¿cierto? Quizás el flujo de recibir productos desde proveedores es mucho menor en cuanto a la cantidad de camiones, es mucho menor que, por ejemplo, lo que sale, ¿cierto? Porque puede ser una distribución más atomizada, llegan vehículos grandes con carga por parte de los proveedores y el flujo de salida es en vehículos menores, por ejemplo, con mucha distribución y distintos y cantidad más importante de flujo de vehículos menores. El tipo de transporte también es un elemento que es importante a evaluar, ¿cierto? Vamos a distribuir solamente a nivel local, vamos a distribuir y exportar, por ejemplo, ¿por qué medio? Avión, tren, vía marítima. También es otro punto importante, la accesibilidad. O sea, hay conectividad adecuada, hay acceso, ¿cierto?, para el flujo vehicular de camiones o vehículos, ¿cierto?, de tipo empresa, digamos. Por ejemplo, habla acá de algún ejemplo. Un ejemplo habla del centro de distribución de Walmart, que se llama El Peñón, que este nuevo que construyeron hace algunos años, debe llevar 1 año o 2 años desde que lo inauguraron. Yo vivo aquí muy cerquita de él, 5 kilómetros, vivo acá en San Bernardo. Tiene muy buen acceso porque tiene salida directa a la carretera, a la ruta sur. Cerca de acá de San Bernardo también hay acceso hacia vías como continuar por la ruta 5, pero también General Velázquez. Por lo tanto, tiene una buena accesibilidad. Considero yo, y probablemente el valor, ¿cierto?, del terreno era más conveniente que otras comunas que ya están de alguna forma saturadas, por ejemplo, Quilicura, quizás Lampa, ¿cierto?, y otras comunas que ya los terrenos son más caros o ya están muy congestionados. No sé si alguien lo ubica o ha escuchado de este centro de distribución. Sí, nosotros tenemos servicio con ellos ahí en el Peñón, profe. En el Peñón, ¿cierto? Sí. Y es bastante cercano, no hay mayores problemas de tráfico, salvo excepciones, digamos, salvo cuando la gente se está arrancando de Santiago y se congestiona toda la ruta para salir de Santiago. Sí. Lo que sí es peligroso, y ahí lo sabe una compañera acá de FedEx y nosotros de Star, que es lo peligroso que es la salida de los camiones y los troncales ahí en Santa Margarita y ese sector. Por peligroso en cuanto a robos. Claro, se llevan los camiones completos. Sí, ese es una lacra hoy en día tremenda. Y sobre todo por acá, porque de alguna forma un poco más solitario, es que eso ya es como súper difícil controlar y encontrar lugares más seguros. Sabemos que también en algún minuto se robaba mucho camión que venía de San Antonio, ¿cierto? Y ya los vienen siguiendo, los vienen dateados, ¿cierto? No, está súper peligroso en ese sentido, tienen toda la razón.
Y es importante también considerar dentro de ciertos criterios la seguridad y buen punto, buen alcance que hicieron, porque es parte de los criterios que uno debe considerar, ¿cierto? De todas maneras. De todas maneras. Muy bien. Disponibilidad de trabajadores, ¿cierto? Por ejemplo, en ese caso, ¿cierto? En el caso de esta empresa, si bien es cierto, llega algo de locomoción, pero generalmente este tipo de empresas utilizan vehículos, locomoción de acercamiento, ¿cierto? Para poder llegar con sus trabajadores. De alguna forma es más seguro, por ahí no hay mucha locomoción que corra, entonces probablemente se utiliza muchos vehículos de acercamiento. El costo de terreno también es importante, ¿cierto? Probablemente en esta tarea que nosotros lo están realizando ustedes, es muy difícil encontrar valor de los terrenos, ¿cierto? O costos de arriendo. Pero obviamente en la práctica y en la vida real, obviamente es un elemento gravitante para tomar decisión, ¿no? Pero uno puede entender que en aquellos lugares que hay mayor saturación, por ejemplo, Quilicura, centros industriales de Quilicura o de Pudahuel, arrendar debe ser mucho más caro que arrendar una bodega de San Bernardo o que arrendar quizás en Cerrillo. En Cerrillo también yo creo que igual un poquito caro. Por lo tanto, ahí sopesa un poco el criterio en el caso del trabajo de ustedes para que lo consideren, o por lo menos lo fundamenten. Bueno, otras condiciones, bueno, construir centros en el propio lugar. Pero vamos acá. Vamos a analizar el método de factor ponderado. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, profe. Ya. Sí, profe, se escucha. Un pequeño corte acá en mi casa, no nos afectó porque estoy conectado al celular. Ya. Vamos a aplicar este método. ¿En qué consiste? Bueno, esta metodología consiste en asignar, y esto está directamente relacionado, y esto es lo que ustedes tienen que hacer en su tarea, porque por eso les pido mucha atención. Esta metodología consiste en asignar, según la importancia que tenga para la organización, un factor de valoración que permita comparar las distintas alternativas que representan según eso, y tomar la mejor decisión, o lo que uno cree como la mejor decisión. Por lo tanto, hay que estudiar localidades, las distintas localidades. En el caso de ustedes, las localidades que van a estudiar, ¿cierto? ¿Cuáles son las instalaciones? ¿Dónde se ubican? Pudahuel, Lampa, Quilicura y Cerrillo. Perfecto. Entonces la empresa está diciendo evaluar esas 4 alternativas de comunas para poner una instalación, ¿ya? En el caso de este ejemplo dice, una empresa evalúa alternativas de ubicar un centro de distribución en las comunas de Huechuraba, la primera alternativa, Cerrillos y San Bernardo. Son 3 alternativas acá. Para ello considera los distintos criterios. Acceso, ¿cierto? Vehicular, se entiende, que le da un criterio, dice que de acuerdo a mi importancia que yo le doy, ¿cierto? De un 100% voy a considerar que del 100%, para mí la importancia, el acceso tiene un 30% de valor ponderado. Para cuando yo decida evaluar, para mí la ponderación que va a tener este criterio va a ser un 30%. El valor del terreno, según el criterio, le voy a asignar un valor de un 40%. Legislación y plano regulador, ¿cierto?, de la comuna, se le va a asignar una ponderación de un 20%. Y por último, mano de obra, en cuanto a la accesibilidad de mano de obra, un 10%. Esos son los criterios que se evaluaron. Ustedes tienen algunos criterios, por ejemplo, de acuerdo al instructivo de la tarea, ¿cierto?, que tiene que ver con el plano regulador, quizás con déjenme mirar acá el trabajo que se nos dio a ustedes, que tiene que ver con los accesos, con el valor del terreno, con la mano de obra, pero saben lo importante es que ustedes sean capaces de argumentar estos criterios y también agregarle otros. Por ejemplo, lo que mencionaron delante, la seguridad. La seguridad es un criterio que también uno debe agregarlo y darle alguna ponderación, algún valor.
y otro más que ustedes consideren importante. Profesor, ¿no Sí, consulta? dígame. Sí, esos porcentajes de ponderación, lo estimamos nosotros de acuerdo a nuestro criterio, o ya están definidos de acuerdo a como estas técnicas grupo, de localización. fíjense que cuando se toman decisiones en este tipo y definir criterios, es como sentarse en una mesa con las personas involucradas. No sé, por ejemplo, en mi trabajo, tenemos que arrendar una nueva bodega. ¿A quién le interesa? Yo soy de logística, pero también deberían considerar al área de recursos humanos, al área de finanzas, que va a ver el tema de las lucas de la plata, al área de prevención de riesgo, al área de medio ambiente. Entonces todos vamos a aportar, ¿cierto?, de acuerdo a los conocimientos, a la experiencia, y definir cuáles son los criterios más apropiados y cuál es la ponderación que le vamos a dar. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, queda a criterio de ustedes el análisis de ello. Perfecto. ¿Ya? Gracias. Lo importante es tener una cierta argumentación, ¿cierto? No es darle un número por dar. Si ustedes lo argumentan, ¿por qué el criterio es importante? Súper bien. Ahora bien, por ejemplo, en forma resumida, estas tres alternativas de este ejemplo se presentan en este cuadro. Huechuraba, Cerrillos, San Bernardo. Entonces, los criterios que se están evaluando en este ejemplo es el acceso con un 30%, se pone como factor tanto por 1, ¿cierto? 0,3. Valor del terreno, un 40%, se pone como un factor 0,4, ¿cierto? Legislación, un 20%, factor 0,2. Mano de obra, 10%, factor 0,1. Entonces, tenemos este cuadro y ahora hay que dar una evaluación, una nota que le vamos a dar a cada uno de los criterios. Y acá viene, ¿ya? Entonces, el criterio de puntuación se asigna, como dice acá, un valor de 1 a 100. Esto es como poner una nota. Como yo pongo una nota de 1 a 7, en este caso, para este ejemplo, ustedes pueden poner la nota en la escala que quieran, pero en este caso aquí hay una escala de 1 a 100. Y utilice la misma si no lo complica. Entonces, de acuerdo a este grupo multidisciplinario, que serían ustedes, los integrantes del grupo, hablamos primero del acceso. Chicos, de 1 a 100, ¿qué nota le vamos a dar a Huachuraba en cuanto al acceso? Y el grupo acá decidió un 30%, o 30 puntos de 100. Cerrillo le vamos a dar 40 de 100. San Bernardo, 60 de 100. ¿Se entiende ahí lo que estamos haciendo? Claramente. Ya. En el valor de terreno, Huechuraba, ¿cómo aporta en términos de valor? Es caro, por lo tanto, 0 puntos. ¿Ya? Cerrillos, 55. Es medianamente caro, por ejemplo, 55 puntos de 100. O sea, San Bernardo hasta bastante accesible los valores de terreno. 100 puntos. Está totalmente dentro de una expectativa que tiene la empresa. Esa es una nota, por lo tanto, los criterios los define el grupo, la nota lo define el grupo. Legislación. Se investigó, por ejemplo, de los planos reguladores, de la situación municipal, por ejemplo. Se le asignó de una nota de 1 a 100, 0 a Huechuraba, 50 a Cerrillo, 60 a San Bernardo. Mano de obra. Se le asignó una nota de 60 a Huechuraba, 80 a Cerrillo, 100 a San Bernardo. Entonces ya tenemos el cuadro de nota, donde ustedes definieron la ponderación y también, de acuerdo a la discusión, definieron la nota que le van a poner a cada alternativa. Ahora a calcular. Entonces, ¿cómo se calcula? Aquí no está el cálculo, sumaron para el lado. Ya. ¿Cómo se calcula, chiquillos? Y lo pueden tomar con una calculadora para verificar. Multiplicamos el factor. ¿Cómo? Pero un promedio ponderado. No. Es que no es la forma. Porque es una nota ponderada. Porque si tú lo hicieras de esa forma,
significa que todos los factores tuvieran un valor de un 25%. O a lo mejor puede estar, no sé si me explico. Por lo tanto, ¿cómo se calcula? Ya, 0,3 por 30 más 0,4 por 0 más 0,2 por 0 más 0,1 por 60 y eso da 15. Vean en la calculadora si gusta. Es una nota ponderada. Después viene, veamos, evaluemos ahora Cerrillos. 0,3, que es la ponderación, por la nota, por 40, más 0,4 por 55, más 0,2 por 50, más 0,1 por 80, 52. Luego San Bernardo, 0,3 por 60, más, esto lo pueden hacer con una fórmula suma producto, como quieran, 0,4 por 100, más 0,2 por 60, más 0,1 por 100 y les da 80. O sea, en el fondo es una nota ponderada. Es lo mismo que ustedes en las notas suyas, ¿cierto? Las notas parcial, 30%, 35% la solemne, 35% la solemne 2. Por ejemplo, y ahí sacan una nota ponderada, no es lineal. ¿Se entiende? Sí. Se entiende fuerte y claro. Perfecto, clarísimo. Esa es la forma de evaluar. Pero ¿cuál es la clave y el éxito de la nota de ustedes? Es que la ponderación la definen ustedes y ustedes de alguna manera tienen que argumentar por qué consideraron que el valor de terreno tiene un 40% o un 10% o un 20%. El acceso, la mano de obra, ¿ya? Y la nota, de alguna manera, en la discusión, ¿cierto? Deben ustedes evaluar la nota de acuerdo a lo que ustedes visualizaron. No necesariamente que hagan una argumentación de cada nota, pero pueden dar a argumentar por comuna. Nosotros consideramos, ¿cierto?, por cada comuna como una conclusión de por qué se evaluó de esa forma, más o menos. ¿Se entiende, no? Ya. Ahora, chiquillos, ese es el método que se va a utilizar en el trabajo. Les quiero proponer algo. Fíjense que mi objetivo también era explicar, pero no está esta semana en ninguna actividad, entiendo, método de centro de gravedad. Pero les propongo, porque esto probablemente se va a entrar en alguna prueba o en una solemne, le grabo un video explicativo de este método con este ejemplo y otros más. Yo les voy a grabar entre mañana el sábado un video, les explico este ejercicio, les voy a mandar también un Excel que les quiero compartir. Los voy a compartir para que lo tengan, porque si ustedes miran el ejercicio, aparecen, espérenme, si ustedes miran el ejercicio, yo muchas veces soy crítico con algunas cosas que están en los manuales. Acá ven que hay una serie de cálculos para el método de centro de gravedad, y es como hacerlo todo manual. Y esto básicamente, y al final genera un poco de dificultad en la comprensión, y esto básicamente se hace de una manera bastante más sencilla, por ejemplo en Excel, que yo se los voy a enviar. Espérenme un segundito que me equivoqué. Se los voy a enviar, pero les voy a explicar en un video cómo trabajarlo. Por ejemplo, este es un método de centro de gravedad, la comuna de Santiago, hago un plano de coordenadas, como un plano cartesiano, como en el colegio, un cuadriculado puedo hacer, y digo, y quiero evaluar, por ejemplo, la comuna de Melipilla, Talagante, San José, Quilicura. Entonces, este es el eje X, que es el horizontal, el eje Y. Digo, Melipilla, ¿dónde está? Melipilla está en el eje X, en el número 60, con el 50 más o menos. O el 70 con el 50 más o menos, por ahí. ¿Ya? Talagante, otro número, está por acá en el eje X,
con 100 y con el eje Y coincide con 60. Y así para cada caso. Luego agrego los volúmenes que se mueven y me entrega automáticamente, fíjense, este plano o esta gráfica donde me da las ubicaciones, ¿cierto? De acuerdo a la escala y le entrega una ponderación y el centro, que es lo que estoy marcando, que sería la ubicación ideal de acuerdo a distancia. Solo les quería comentar esto, pero les voy a explicar con mucha más claridad en un video que voy a subir de aquí al sábado para que lo tengan para cuando lo necesiten. Eso sería, chiquillos, por hoy día. ¿Les parece o no? Me parece. Está bueno el Excel, profe, lo espero. Sí, se lo voy a mandar, es súper bueno, súper bueno. De hecho, yo no lo hice, sino que lo saqué de un libro muy bueno de administración de operaciones. Hace tiempo que lo ocupo y lo comparto, generalmente. Y nos vamos a ver cuándo, chicos, la semana subsiguiente. ¿Ya? La otra, no creo que podamos reunirnos, pero sí les voy a mandar un video, ¿ya? Ok. Ya, chicos, estamos en contacto, recuerden, me pueden contactar cuando necesiten, ¿ya? Buenas noches, profe, gracias.